200 años de la formación del primer gobierno patrio, Universidad Abierta se sumerge en la historia y analiza los caminos recorridos por generaciones enteras de trabajadores en la defensa de sus derechos. El comienzo estuvo marcado por la esclavitud y posteriormente la sumisión del trabajador hacia el empleador. Luego se desenlazó un recorrido de protestas, huelgas y luchas hasta obtener los tan anhelados derechos que respalden y abarquen a todos los trabajadores argentinos. Quédate viendo este informe especial, 200 años en los derechos del trabajador. En Argentina, a principios del siglo XIX, la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia habían desestructurado las relaciones sociales y con ellas las relaciones laborales, que en esa época no estaban organizadas ni reguladas por el Estado. Los trabajadores se dedicaban a oficios variados. Había obrajes de indios, las encomiendas donde los indios producían alimentos, y había trabajadores como independientes o el gaucho en la cría de ganado, para sacar el cuero y esos elementos que se exportaban del ganado vacuno y lo que necesitaban las ciudades. Esto convivía con la mano de obra, una especie de mano de obra cautiva, que era aquella que estaba conchavada en una estancia. Conchavada quiere decir que estaba a cargo de un determinado patrón. En el año 1813, el Segundo Triunvirato convocó a una asamblea con el propósito de proclamar la independencia y redactar la constitución del nuevo Estado. Aunque esto no pudo concretarse por ese entonces, se establecieron una serie de resoluciones importantes. La Revolución de Mayo abolió las encomiendas, que eran las unidades productivas donde los indios, a cambio de su evangelización, trabajaban para un blanco español, y los declaró hombres emancipados. La otra relación laboral que había era la de la esclavitud, que queda abolida o se declara la libertad de vientres en 1813. Esto quiere decir que los hijos de madres esclavas van a ser libres y definitivamente la esclavitud se abolió en 1853. En las 2 décadas siguientes se tornan incipientes las relaciones de intercambio de pago y de mano de obra de trabajo, principalmente en la capital del país. Ya entrando en la década del 30 y del 40 sí se instalan las primeras unidades productivas, que son los saladeros, en donde podemos decir que hay una relación salarial más estable. La primera Constitución argentina fue sancionada en 1853. Es allí donde por primera vez se reconocen las garantías y los derechos individuales, entre los que se encuentra el derecho a trabajar. Esos derechos que se consagran en la Constitución del 53, podríamos decir, son derechos de carácter individual y cada uno individualmente depende del cumplimiento de esos derechos, debe hacer que se cumplan esos derechos. El derecho individual de cada trabajador, tanto como sus relaciones laborales, pertenecía al ámbito privado, por eso el Estado entendía que no debía intervenir. Durante la primera mitad del siglo XIX existió una carencia absoluta de una reglamentación orgánica sobre el trabajo en general. Solo se dictaron leyes y decretos aislados para algunos oficios. En las últimas décadas del siglo XIX comenzaron a agitarse los trabajadores dependientes. Años después, la agitación alcanzó una magnitud desconocida. Había quedado planteada la cuestión social. Varios factores se conjugaron para producir el fenómeno de la movilización. El cambio en la estructura económica debido al proceso de incipiente industrialización, el deterioro de las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora y el aumento vertiginoso de la población a causa de la recepción masiva de inmigrantes. El anarquismo, tributario de las inmigraciones de trabajadores de la vieja Europa, que por crisis económicas, persecuciones, conflictos sociales, guerra, migran hacia este nuevo continente y que traen su bagaje de experiencias de luchas ideológicos políticos. Luego se suma la corriente socialista, el sindicalista y posteriormente se decanta, de acuerdo a los procesos históricos de construcción política en el mundo y en nuestro país, también una corriente comunista, que son las que primero construyen las herramientas sindicales. Lo que se encuentran en las fábricas, tengan o no ideología, es que la relación entre el trabajador y el patrón
es vista por los gobiernos y por nuestra legislación, que es nuestra Constitución, la principal, como una relación privada. Por lo tanto, el Estado no se mete. Y lo que sucede es que la burguesía hace en la Argentina lo que hacen todas las burguesías en estos momentos de incipiente desarrollo capitalista. Sin controles del gobierno, tratan de aprovechar al máximo esta primavera que ofrece el capitalismo. El gobierno no controla los niveles de explotación, no controla la situación en las fábricas, por lo tanto puede haber accidentes, no hay luz, no hay ventilación, porque ellos también quieren hacer la América, esa burguesía. El gobierno lo controla porque cree que cuando se cierra la puerta de la fábrica esto empieza a ser una cosa privada. Lo que va a pasar a los trabajadores es que ellos van a padecer estas condiciones laborales y entonces, sean socialistas, anarquistas, más adelante en los años 20, los comunistas, todos van a empezar a protestar por estas condiciones laborales. La aparición de gran cantidad de sindicatos de oficio y la multiplicación de las huelgas llevó rápidamente a los primeros intentos de coordinación intersindical. Los trabajadores consideraron que era necesario organizar una federación obrera y en mayo de 1890 elevaron un petitorio de 12 puntos al Congreso Nacional, firmado por más de 7.000 obreros, solicitando la sanción de una lista de leyes protectoras de la clase obrera. Y algunas de las reivindicaciones tienen que ver inmediatamente con las condiciones de trabajo, por ejemplo la jornada de 8 horas o el descanso dominical, la legislación sobre trabajo nocturno, la legislación sobre trabajo infantil, sobre trabajo femenino. El Congreso Nacional nunca considerará el petitorio de 1890 y habrá que esperar a que el socialista Alfredo Palacios sea elegido diputado en 1904 para que las leyes obreras comiencen a ser consideradas en el Parlamento. Durante estos años, los empleadores rechazaban tajantemente negociar con los sindicatos. Por aquel entonces, el sindicato y la huelga eran considerados básicamente como delitos. No se toman medidas serias de parte del Estado hasta 1907 y ahora va a haber unas leyes aisladas. Pero sí quiere decir que empieza a haber una preocupación, ¿no? Que la cuestión laboral no es absolutamente indiferente a ese Estado oligárquico. En el año 1912, el gobierno conservador, presidido por Roque Sáenz Peña, aceptó promover la sanción de la ley del voto secreto, universal y obligatorio. Debido a esta ley, los resultados electorales llevaron a la presidencia al radical Hipólito Yrigoyen, primer mandatario en representar los intereses de los sectores medios. Simultáneamente, el socialismo obtuvo una significativa representación en el Congreso, llevando por primera vez a dirigentes sindicales a ocupar cargos políticos. La legislación obrera recibió un impulso desconocido hasta entonces, sancionándose, entre muchas otras leyes, la jornada de 8 horas. Es a partir del gobierno radical de 1916 donde el Estado comenzó a actuar como árbitro en los conflictos laborales, dejando atrás la idea liberal de no intervenir en la relación obrero-patrón. No hay duda que los trabajadores no tenían ningún derecho, solamente se les daba un trabajo, no tenían vivienda, no tenían dignidad, eran explotados totalmente por las empresas. En esa época la mayoría eran todas extranjeras, o sea, eran explotados. No se podían agrupar. Cuando se agrupaban, no hay duda que iban presos al sur. Posteriormente, comienza un proceso de institucionalización de las corrientes sindicales, las expresiones sindicales y los propios sindicatos, que cuando paulatinamente comienzan a legalizarse la actividad sindical, el reconocimiento de sindicatos, que se corona y se cristaliza de manera generalizada en la época del primer peronismo, en la década del 40-50. En las elecciones del año 1946 fue elegido presidente de la Nación el general Juan Domingo Perón. 3 años después sancionó una nueva constitución. La Constitución de 1949 trajo aparejado la confirmación y la afirmación de todos los derechos adquiridos por los trabajadores en sus luchas
desde su comienzo, de los años del inicio de la clase trabajadora en el 1900, y después reformuladas y otorgadas por el coronel Perón a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión como vicepresidente y luego ya como presidente. De ahí que la reforma del 49 trae los derechos, que son los derechos del trabajador, de la familia, todos los derechos. En el artículo 37, conocido como Decálogo del Trabajador, se detallaban 10 derechos laborales. Derecho de trabajar. Derecho a una retribución justa. Derecho a la capacitación. Derecho a condiciones dignas de trabajo. Derecho a la preservación de la salud. Derecho al bienestar. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. Derecho a la protección de su familia. Derecho al mejoramiento económico. Derecho a la seguridad social. La fuerte política social de Perón lo fue ligando a la clase trabajadora, lo que llevó al surgimiento de un nuevo sindicalismo con rasgos muy distintos a los que tenían las corrientes sindicales de los años anteriores. El sindicalismo peronista, con otras concepciones donde ya se plantea no una destrucción del sistema o una transformación del sistema capitalista y superación, como planteaban las corrientes históricas, sino una armonía entre el trabajador y el patrón, que es la concepción peronista, es decir, alianza de clase y conciliación de clase y no confrontación de clases. Empieza a predominar la concepción sindical de integración al sistema, que es la que actualmente se puede encontrar en la mayoría de las organizaciones sindicales del mundo, en el sentido de que el sindicato se lo concibe como una herramienta de intermediación y de gestión de la fuerza de trabajo, tratando de obtener la mayor parte de beneficios y restringir la disposición de la mano de obra, el nivel de explotación, los ritmos de producción, y que es lo que hoy se conoce como el sindicalismo actual. El segundo gobierno de Perón culminó en 1955 con el golpe de Estado que dio comienzo a la llamada Revolución Libertadora. El gobierno de facto anuló la Constitución de 1949. Para los trabajadores fue un shock muy grande la caída de Perón. La Libertadora, que además a ellos los persigue, a los dirigentes con alto perfil también los llevan presos, hay mucha violencia política en el medio en contra del movimiento obrero. Fue terrible para los sindicatos, o sea, los sindicatos son intervenidos, sus sedes son vendidas o destruidas, los trabajadores teníamos vacaciones pagas, un aguinaldo anual, que era muy importante porque vos te encontrabas con un sueldo a fin de año y podías salir a disfrutar. Fuera de eso, se tenía, y acá en Córdoba lo podemos ver, en diferentes localidades de Córdoba, las famosas colonias de vacaciones, donde hoy muchas ciudades del interior nuestro están pobladas por esos hoteles que no han sido, después de 60 años, no han sido todavía superados. O sea, era de los trabajadores. Todo eso fue quitado. O sea, no solamente sus libertades, sino también sus beneficios sociales. Durante las décadas del 50 y del 60 se instalan en el país un gran número de empresas extranjeras que no están dispuestas a reconocer a los trabajadores argentinos los derechos que les corresponden. Vienen empresas extranjeras que no quieren cumplir derechos de trabajadores, menos argentinos, no los cumplen en sus casas matrices, lo van a cumplir acá. Ellos quieren el lucro, la ganancia, y encuentran gobiernos, por eso hay tantos gobiernos autoritarios, que apañan esta idea, ¿no? del fin de lucro, el control sobre los trabajadores, y si los trabajadores hacen grandes procesos de resistencia, el Cordobazo es uno, por ejemplo, y toda la resistencia peronista, y luego de los clasistas o los obreros combativos, porque el capital no avance sobre los derechos de los trabajadores.
Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba... Córdoba es importante. Es importante porque es la consecuencia, es el final de la lucha de la resistencia peronista. La resistencia peronista, empezada después del 55, tuvo sus años de lucha con mucha gente que trató de recuperar los derechos adquiridos, los beneficios y todo lo que significaba para la clase trabajadora vivir dignamente. Esta gente, los de la resistencia peronista, dieron su vida. La generación 60 y 70 es la consecuencia de todas esas luchas que hubo, desde las huelgas ferroviarias, las huelgas bancarias, las huelgas en Córdoba de la fábrica de aviones, o sea, todo un proceso de resistencia del peronismo. Los 60 y 70 ocupábamos cualquier tema político para poder manifestar nuestra, digamos así, nuestra bronca, nuestra necesidad de vivir en democracia. En el año 1976, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, se produjo un nuevo golpe a la democracia argentina, donde se instauró una dictadura de tipo permanente gobernada por una junta militar. Este gobierno de facto llevó adelante una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado, que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de ciudadanos. Entre los derechos cercenados también se encontraron los de los trabajadores. Fue la intervención de los sindicatos, prohibir toda actividad sindical, derecho de huelga. De hecho, la mayor cantidad de desaparecidos, el 70%, son trabajadores, militantes, dirigentes, comisiones internas, delegados gremiales y dirigentes de algunos sindicatos. Y prácticamente se anuló la actividad sindical. Prácticamente no, toda, salvo algunos sindicatos colaboracionistas con la dictadura que no fueron intervenidos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Secuencia de protesta, de resistencia, hay un paro general el 30 de marzo de 1982. Meses antes ya había habido protestas estudiantiles, en el caso de acá de Córdoba, y después del 30 de marzo, el 2 de abril, es cuando se ocupa, la dictadura ocupa las Islas Malvinas y comienza la guerra de Malvinas, y la derrota de Malvinas te tira por el piso prácticamente y comienza la crisis de esta dictadura, y que, bueno, obviamente que el pueblo argentino pudo recuperar la democracia. En las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín alcanzó más del 50% de los votos, convirtiéndose en el primer postulante radical en derrotar a un justicialista. El recién electo presidente anunció un reordenamiento de los sindicatos, hasta entonces mayoritariamente en manos peronistas, con el objetivo de democratizar las instituciones gremiales y hacerlas representativas de la mayoría de los trabajadores. El 14 de mayo de 1989, Carlos Menem, el candidato del Frente Justicialista Popular, ganó las elecciones presidenciales con más del 49% de los votos. Asumió su cargo el 9 de julio de 1989, tras el retiro anticipado de Raúl Alfonsín. El gobierno de Menem llevó adelante una política liberal privatizadora, de entrega y ajuste antipopular, y en particular antiobrera. En la década del 90 los trabajadores en la Argentina sufrieron uno de los ataques más profundos a sus derechos, la posibilidad de trabajo y a la vez las condiciones de vida general. ¿Por qué? Porque el menemnismo, que es la expresión política de ese momento,
se despliega una política con 3 patas. Un ataque al Estado, desapoderamiento de actividades productivas y de servicio, que van desde los ferrocarriles hasta el transporte aéreo y otros tipos de servicios esenciales como el agua, la energía, etc. Por otro lado, produce una destrucción de fuentes de trabajo en gran magnitud, tanto por las privatizaciones cuanto por la crisis y quiebra de actividades productivas en el ámbito privado, y una tercera pata que es el desmantelamiento de todo el andamiaje de derechos laborales que existían en nuestro país. En ese sentido, en este triple ataque que sufren los trabajadores, es evidente de que se produce un grave retroceso y donde hay un rol de importancia superlativa que juegan los sindicatos, en el sentido de que, salvo resistencias aisladas, esporádicas de ciertos sectores, valiosas desde el punto de vista testimonial o ideológico, pero minoritarias. Ante la falta de apoyo de las masas obreras, el gobierno de Menem buscó capitalizar el sostén brindado por la CGT para su estrategia económica. Lo que hace el menemnismo es, si algo particular, especial en las estructuras del movimiento obrero genera, es el sindicalismo empresarial, que, a contrario de la tradición histórica, que las estructuras sindicales dependen hasta económicamente de los trabajadores por el aporte sindical, el nuevo fenómeno que genera esta asociación y complicidad como socio menor de muchas estructuras sindicales con los negocios, los empresarios y con los gobiernos y estados, es de que pasan a ser socios menores en negocios, como por ejemplo en las privatizaciones. En esos años fueron aprobadas la Ley Nacional de Empleos, sancionada en 1991, y la Ley de Reforma Laboral. En la práctica, una brutal flexibilización laboral que impuso los denominados contratos basura. Tal vez uno de los retrocesos más grandes de la historia del movimiento obrero de este último siglo. Y significó que se derogaron 32 leyes laborales. Y aparte de eso hubo un alto grado de desocupación, hubo millones de trabajadores, prácticamente la mitad de trabajadores públicos y la otra mitad de sectores privados, porque se destruyó el aparato productivo por el famoso sistema de cambio, donde se empezó a importar casi la inmensa mayoría de los productos. Eso fue lo que más afectó, la exclusión laboral, la desocupación, la pobreza. Esto generó un movimiento obrero pauperizado y flexibilizado, y por otro lado, dirigentes gremiales enriquecidos. La libertad de agremiación se abortó, esa ley no funcionó, pero sí leyes que afectaron a las obras sociales, esto de que llegaron a subsumir en ciertas obras sociales más eficientes, se llevaron a los trabajadores de otras menos eficientes, las leyes de contratos temporales, esto que conocemos que fue para las pymes, pero bueno, también entran las que no son pymes también. El contrato temporal se pedía de 3 meses, ahora funciona por 6 meses, en algunos puntos eximiendo de pagos de contribuciones laborales o contribuciones patronales al trabajador, con lo que el trabajador se tiene que hacer cargo de parte de sus contribuciones, aunque esté trabajando para otro. Una parte sustancial de la fuerza laboral engrosó una capa social denominada nuevos pobres. Simultáneamente, los procesos de privatización, desocupación y precarización generaron un enorme y creciente sector social de excluidos, privados de los derechos y obligaciones vinculados a la ciudadanía. El 10 de diciembre de 1999 asumió la presidencia el radical Fernando de la Rúa. En materia de derechos laborales se profundizó el proceso flexibilizador que se había iniciado en el gobierno menemista. Una de las medidas en relación a este proceso fue la aprobación de una ley que aseguraba a los trabajadores no recibir recortes salariales por 2 años. Tanto Menem como de la Rúa fueron ejecutores de un régimen político que tuvo en cuenta exclusivamente los intereses del capitalismo financiero y de un grupo formado por los poderosos del capitalismo local.
En este escenario, la crisis política, social y económica se agudizaba día a día, lo que desencadenó en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, producida sobre un paisaje de saqueos y cadáveres, de hambre y de muerte. La clase media salió a la calle, protagonizó una pueblada, sintió la incidencia de su poder en la vida nacional y en las decisiones del país. Eduardo Duhalde asume como primer mandatario el 1 de enero de 2002. Si bien su paso por la presidencia no produjo cambios significativos en materia de derecho laboral, se instauró una política de subsidios destinada a paliar el creciente desempleo. Su expresión más importante fueron los planes Jefes y Jefas de Hogar. En mayo del año 2003 asume como presidente el justicialista Néstor Kirchner. En este momento se inicia un proceso de recuperación. Disminuyó a más de la mitad la desocupación de la mano de un incipiente desarrollo industrial y se llevaron adelante políticas sociales que ampliaron el número de beneficiarios de manera exponencial. La masificación de los planes sociales produjo una inflexión importante dentro del mundo comunitario de los pobres urbanos. A corto plazo, el objetivo del plan era doble. Por un lado, paliar la grave situación de urgencia y necesidad social que atravesaba una parte importante de la población, y por el otro, contener el conflicto social frente a los reclamos cada vez mayores del conjunto de las organizaciones piqueteras. ¿Qué es una etapa de recuperación económica que en las primeras consecuencias es de que el movimiento obrero, la clase trabajadora, que permaneció con trabajo, que recuperó trabajo en una proporción, despliega una acción de lucha? El proceso actual, liderado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, continúa con las políticas laborales impulsadas por el gobierno anterior. En cuanto a las relaciones laborales, está la flexibilización que hay en cuanto a trabajadores en negro, que hay aproximadamente casi la mitad de los trabajadores siguen en negro. Se ha reducido la desocupación, pero todavía hay un margen importante de desocupación. Los sindicatos recuperaron parte del protagonismo perdido, conduciendo a la conflictividad social y constituyéndose en aliado estratégico del gobierno. Se presenció un aumento del activismo de base en los lugares de trabajo, acto reflejo de una rica tradición argentina que forma parte de la cultura obrera. Más allá de que se han recuperado algunos aspectos de la normativa laboral que fuera destruida en los 90, esta recuperación está en el terreno de los derechos individuales, pero no en el terreno de los derechos colectivos. Y que como no ha habido cambios sustantivos en el régimen de acumulación, la lógica económica vigente reproduce condiciones en donde uno tiene una elevada proporción de desempleo estructural que afecta a 1,5 millones de trabajadores, tiene prácticamente un 55% de la fuerza laboral en condiciones de precariedad y tiene instituciones fundamentales como el salario mínimo que están absolutamente violentadas porque el grueso de los trabajadores están por debajo de eso. Ahora, en estos últimos años de gobierno, creo que en gran medida la legislación no se ha modificado. Lo que sí veo un Estado que interviene para generar mejores condiciones para los trabajadores. A veces no tienen que ver directamente con los trabajadores. Por ejemplo, estas medidas de proteccionismo de la industria argentina, ya fuera con el Mercosur o con otros estados, que ponen trabas a la importación de estos productos. A mí me parecen perfectas, porque quiere decir que nuestros trabajadores van a poder producir, porque en la época de Martínez de Oz y en la época de Cavallo con Menem bajamos nuestros aranceles y entonces acá cerraban las fábricas y comprábamos en todo por 2 pesos cada porquería que cuando llegábamos a nuestra casa no nos servía para nada y a nadie le podíamos reclamar, y además quedaban miles de trabajadores que no solamente quedan en la calle, sino que tampoco pueden consumir. Y sí me parece que estas democracias tienen muchas deudas pendientes, por ejemplo el no reconocimiento de la CTA, que eso es, en algún momento lo tendrían que resolver.
La cuestión de la personería gremial para la CTA significa que nuestra central tenga las mismas posibilidades para llevar a cabo su accionar gremial que tienen las estructuras ligadas a la CGT. No hay avance sustancial en términos de derecho colectivo porque la ausencia de libertad y democracia sindical lo que tiende es a obturar la emergencia y consolidación de un actor colectivo desde el mundo del trabajo que se exprese y que pueda hacer valer sus reivindicaciones. Ese es el punto que está faltando de manera esencial. Dicen que dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal. El recorrido en estos 200 años no fue fácil. Hubo grandes logros como las leyes promovidas por Alfredo Palacios y los posteriores derechos reconocidos y efectivizados en el primer gobierno peronista. Muchos años de lucha y esfuerzo se vieron socavados con las consecutivas dictaduras militares y con el neoliberalismo imperante en los 90, que abandonó y denigró a los trabajadores. Hoy se ha avanzado en la restitución de las dignidades y los espacios perdidos. Sin embargo, quedan resabios neoliberales por modificar, por lo que la lucha de los trabajadores debe continuar. A continuación, te mostramos imágenes sobre algunos acontecimientos de la semana. Dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Tiburón. Dicen que dicen mal. Dicen que dicen mal. Cuando soñamos un mundo unido, no imaginamos esta prisión. 10.000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. Guerra no es paz ni el infierno Edén. No habrá justicia sin sal. Te esperamos el próximo jueves con un informe sobre el reciclado de residuos informáticos que está implementando la Universidad Nacional de Córdoba. Esto fue Universidad Abierta. Hasta la semana que viene. Dicen que